Las negociaciones pasarán a otro nivel. La negociación entre Guaidó y Maduro está a punto de pasar a un nuevo nivel. Las fuentes informan que después de esta otra ronda que se desarrolla en Barbados, las partes ampliarán el anillo de consultas. Y esto debe ser por algo importante: se cumple la quinta ronda. Ha habido 2 en Oslo y 3 en Barbados. Son rondas en las que los negociadores de Juan Guaidó y Nicolás Maduro se ven la cara y discuten. Dicen que sin ofenderse. No ocurre lo que en las conversaciones anteriores, cuando el ex vicepresidente del régimen de Maduro, Elías Jauá, insultaba a los delegados de la oposición. En estas negociaciones ha prevalecido el respeto, y eso significa mucho. La semana pasada la negociación entró en un punto de riesgo, por las sanciones que decretó el gobierno de los Estados Unidos contra los hijastros de Nicolás Maduro. Maduro dijo: vamos a ver qué pasa, y se tomó una pausa, pero en Noruega no hubo alarma. Las fuentes indican que se está dentro del cronograma. Al fin y al cabo, la mesa de negociación es permanente y expedita. Tan expedita que el embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, ya asoma un acuerdo antes de fin de año. Y esto es lo que viene a cuento ahora, porque mientras este jueves los equipos de Guaidó y Maduro vuelven a sentarse, aterrizaron ayer en Barbados. En Caracas, algunas fuentes de lado y lado apuntan al diario Al Navio que la negociación entra en una siguiente fase. Y esta no es otra que ampliar la base de consultas y llevarlas a un más alto nivel, lo cual significa que no puede significar otra cosa que los negociadores están llegando a aspectos claves y por tanto tienen que consultar a otros factores para tomar decisiones. Lo decía uno de los negociadores de Maduro, Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, quien declaró que el acuerdo al que arriben las partes políticas va a requerir de un espíritu nacional, o sea, de un amplio apoyo, de un respaldo total, para reconocimiento de las partes y para que baje la confrontación. El resultado que salga de esa mesa va a requerir un espíritu nacional, declaró Héctor Rodríguez al Circuito Unión Radio de Caracas. Así que todo está preparado, dicen las fuentes. Termina esta ronda en Barbados y siguen las consultas, pero a otro nivel. Eso significa que se sigue avanzando. Seguiremos informando, dijeron. ¿Quiénes son los leales a Maduro y sancionados por Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos, en su cruzada para poner presión y conseguir la salida del poder del gobierno en disputa de Venezuela, ha incrementado las sanciones contra funcionarios, parientes y otros allegados de Nicolás Maduro. El caso más reciente se produjo el miércoles, cuando el ministro venezolano de Industria, Tarek El Aissami, entró en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El aviso indicó que El Aissami, de 44 años, es buscado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional. A continuación, enumeramos figuras clave para Maduro sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Dichas sanciones aseguran, por ejemplo, que todos los bienes y activos de los individuos designados, ubicados en territorio de Estados Unidos, son congelados y los ciudadanos estadounidenses están prohibidos de realizar transacciones con ellos. En febrero de 2019, Estados Unidos sancionó a 5 funcionarios de alto rango del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo los directores del Servicio Bolivariano de Inteligencia, de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía y de la Compañía de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Las personas sancionadas fueron Iván Rafael Hernández, comandante de la Guardia Presidencial y director general de Contrainteligencia Militar; Manuel Ricardo Christopher Figuera, director del SEBIN; y Delmaro José Rodríguez Mucura, primer comisionado del SEBIN; Rafael Enrique Bastardo, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales; y Manuel Salvador Quevedo, presidente de PDVSA. La sanción contra Figuera fue luego levantada por Estados Unidos en mayo. El exdirector del SEBIN salió de las filas leales a Maduro cuando apoyó una fallida rebelión liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó. En marzo fue sancionada la minera estatal Minerven y su jefe, Adrián Perdomo. El anuncio estadounidense aludió a que el gobierno de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat. En junio fue sancionado el hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, de 29 años y conocido como Nicolásito. El texto de la sanción indicó que ha participado en esfuerzos de propaganda y censura,
y se ha beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa Cilia Flores. En julio entraron en la lista negra de Estados Unidos los hijos de Flores, Walter, Joshua y Yoser, nacidos de su matrimonio anterior con Walter Ramón Gavidia Rodríguez. En julio recibieron sanciones los integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, tras la muerte en custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo. Familiares y opositores sostienen que fue torturado antes de morir. El gobierno en disputa de Maduro dijo que sancionó a 2 funcionarios de DGCIM por su presunta participación en el trágico suceso que le habría costado la vida al militar disidente. También en julio resultaron sancionados otros 4 militares de la DGCIM, presuntamente vinculados a la muerte de Acosta Arévalo. Los señalados fueron Hanover Esteban Guerrero Mijares, quien es uno de los líderes del organismo, el mayor Alexander Enrique Granco Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del organismo militar, Rafael Antonio Franco Quintero, director de investigaciones, y Rafael Blanco Marrero, exdirector de la región central de la DGCIM. En mayo de 2018 entraron en la lista negra Pedro Luis Martín Olivares, un exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, señalado por lavado de dinero junto a Hugo Carvajal, cercano a Chávez. También los funcionarios Walter Alexander del Nogal y Mario Antonio Rodríguez Espinosa por brindar apoyo financiero o tecnológico en respaldo a las actividades internacionales de narcotráfico que dirigía Martín. En septiembre le tocó el turno de sanciones a la esposa de Maduro, Cilia Flores, y al vicepresidente y ministro de Defensa del país, Vladimir Padrino López. En el grupo de 6 sancionados cayeron también la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y su hermano Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación y la Información, además de 3 entidades y un avión. En mayo de 2017 fueron sancionados 8 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, por sus fallos emitidos y por usurpar la autoridad de la legislatura democráticamente electa del país, en alusión a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Los sancionados fueron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y los miembros principales de la Sala Constitucional, que se trató de una votación fracasada y desolada. Las autoridades estadounidenses dijeron que la elección fue ilegítima. Maduro desestimó la medida, muestra la desesperación y el odio de Trump. En agosto fue sancionado el hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez, Adán Chávez, y otros funcionarios vinculados a la Asamblea Constituyente, Francisco José Ameliach Horta, Erika del Valle Farías Peña, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Ramón Darío Vivas Velasco, Germán Eduardo Escarra Malavé, Tania de Amelio Cardiet y Vladimir Humberto Lugo Amas. En noviembre fueron sancionados 10 funcionarios más del gobierno en disputa de Maduro, a lo que Estados Unidos llamó cómplices en los intentos por socavar la democracia y violar los derechos humanos en Venezuela. Sandra Oblitas Rusa, Socorro Elizabeth Hernández de Hernández, Elvis Eduardo Idribo Amoroso, Julián Isaías Rodríguez Díaz, Ernesto Emilio Villegas Polac, Jorge Eliezer Márquez Monsalvé, Freddy Alirio Bernal Rosales. También Estados Unidos ha sido uno de los principales aliados del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por considerar que Maduro no fue electo en comicios que cumplieran con los estándares nacionales e internacionales. Al ser cuestionado sobre el caso venezolano, tanto el presidente Donald Trump como funcionarios estadounidenses aseguran que continuarán con la presión económica y diplomática. Sin embargo, no dudan en señalar que todas las opciones están sobre la mesa. Donald Trump aumenta la presión. Entre las posibilidades del mandatario estadounidense también está el aislamiento de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que considera un bloqueo o aislamiento de Venezuela, en momentos en que su gobierno aumenta la presión para forzar que el mandatario Nicolás Maduro abandone el poder. Trump no entregó detalles sobre cómo o cuándo podría imponerse el bloqueo y su gobierno hasta el momento se ha concentrado en medidas de presión económicas y diplomáticas contra Maduro, evitando cualquier opción militar. Al ser consultado sobre si estaba considerando una medida de este tipo debido a la injerencia de China e Irán en el país petrolero, Trump dijo sí, sin dar más detalles. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales
reconocen al político opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Rusia, China e Irán han expresado su respaldo a Maduro y Moscú ha enviado un pequeño número de soldados al país sudamericano.